Seas bienvenido, vamos a pasar al estudio de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Después de alabar a nuestro Dios y sentir su presencia y esa libertad para alabarle, ahora vamos a escuchar su palabra, preparar nuestro corazón para que su palabra caiga en buena tierra y pedirle de su ayuda y gracia para poder vivirla, ponerla por obra, que es lo más importante, porque si no, de nada sirve venir y escuchar y llenarnos de conocimiento si no somos obedientes, si no la guardamos, si no la ponemos por obra. Y ahí en tu lugar vamos a pedirle a Dios que te hable, pide al Señor que sea Él el que ministre tu corazón, que quite todo estorbo, sueño, impedimento, pensamientos de distracción o pendientes allá afuera. Pídele a Dios que lo haga y que te hable tu vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, te damos gracias, primeramente, Señor, por la libertad que nos das de alabarte, bendecir tu nombre. No hay otro Dios como tú, Señor, y eres digno, Señor, por eso te alabamos. Ahora te pedimos en el nombre de tu Hijo que tú nos hables, Señor, ministres nuestros corazones con tu palabra, quites todo estorbo y lo que no debe estar ahí, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Ven a poner tu temor, Señor, y también da la gracia y el poder para ser obediente, Señor. Confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, el tema del día de hoy se llama Santificad al Señor en vuestros corazones. Vamos a entender y comprender qué significa, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está tratando de transmitirnos y nosotros poder comprender en nuestro corazón y poder llevarlo por obra. Y siempre es importante que meditemos en el texto que Él nos ha permitido estar estudiando. Dice su palabra en 1 de Pedro 3:13 al 15. Comienza con una pregunta del apóstol Pedro. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si ustedes van al contexto del capítulo, hermanos, o la visión panorámica de la carta del apóstol Pedro, estaba escribiendo a los expatriados de la dispersión, que estaban en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y en aquel entonces, en el primer siglo, los cristianos estaban siendo perseguidos en gran manera, hermanos, atribulados, perseguidos, y era una situación muy difícil, en donde mucha gente murió por la fe en Jesús. Aún los verdugos que en determinado momento mataban a los cristianos, y esas personas veían el testimonio de los cristianos que iban a la muerte con un gozo, ¿sí?, con una alegría. Los verdugos se impactaban de esa situación. Y posteriormente luego tomaban el lugar de los cristianos y decían: yo quiero eso. Y morían por la causa de Cristo. Entonces, en ese contexto, hermanos, el apóstol Pedro escribe esta carta en medio de gran tribulación, en medio de gran aflicción, en medio de gran persecución. El apóstol Pedro les pregunta a los hermanos y nos hace la misma pregunta a nosotros: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y habla de las personas que siguen el bien y lo hacen, tienen la protección del Señor. No hay persona que les pueda hacer daño, no hay cosa creada que pueda causar tal daño
y separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermano. Si tú estás atravesando alguna tribulación, alguna aflicción, algún problema en tu vida, déjame decirte, hermano, que no eres el único. Que esa situación que a lo mejor esa sensación a lo mejor de inquietud en donde tú te sientes que eres el único que está sufriendo, no, hermano, no eres el único. Hay muchos hermanos cristianos a nivel mundial que están padeciendo y peor que tú. Y muchas de las veces, esa situación el diablo quiere tornarla diferente para que tú te veas a ti mismo y te compadezcas de ti mismo y digas, ay, pobre de mí, nadie me entiende. Y vivimos resentidos y amargados en contra de Dios. Pero no debe de ser así, hermanos. Porque la promesa es, ¿quién puede hacerte daño? Realmente si tú sigues el bien. Si tú estás siguiendo el bien, estás guardando los mandamientos de Dios, estás sirviendo al Señor, estás viviendo una vida en santidad, nadie puede separarte del amor de Cristo. Nadie. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni espada, nada. El problema que estás atravesando es un pequeño tiempo, hermano. Pequeño tiempo. Breve. Que no se compara con la gloria venidera. No se compara. ¿Qué tienes que hacer? Sigue haciendo el bien. Sigue buscando el bien y hazlo. ¿Sí? Ahora, si haciendo el bien o viviendo una vida justa llegas a padecer porque la voluntad de Dios así lo quiere, como lo dice el versículo 17 de ese mismo capítulo, si en medio de esa vida recta y justa tú estás haciendo el bien y padeces, como lo fue con Pedro, como lo fue con Juan, como lo fue con los apóstoles, como lo fue con el apóstol Pablo, ellos por orar por una muchacha que tenía espíritu de adivinación, fueron azotados en gran manera, padecieron, fueron metidos a la cárcel, pero estaban gozosos allá adentro. Ellos sabían que nadie los podía separar del amor de Dios. Nadie. Ahora, hermano, ¿tú lo sabes? ¿Tú tienes esa convicción? Si tú notas en la escritura, en las cartas, menciona muchas de las veces la palabra sabemos. ¿Qué nos da a entender? Que tú debes tener ese conocimiento y saber que Dios está contigo, que Dios te ha salvado, que Dios te ha dado de su Espíritu. Y debes de saber que nada te ha de apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Al menos que tú quieras irte al mundo y dejar la fuente de agua viva que es Dios y cavar en cisternas rotas. Vas a sufrir las consecuencias del pecado. Aún en su grande amor, dice la Escritura, que no queda más sacrificio por los pecados, sino una grande expectación de juicio de hervor que ha de devorar a los adversarios. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Si te apartas de Dios, prepárate para la disciplina del Señor. ¿Sí? Si no te ha pasado nada hasta ahorita, ¿sí?, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y está esperando que tú vengas humillado delante de Él, dispuesto a cambiar tu vida, dispuesto a santificarle y a seguir el bien. Entonces, en medio de esa vida que vivimos, llegamos a padecer. La Escritura dice que somos bienaventurados. Bienaventurados somos. Gozosos, felices, ¿sí? Por cuanto nadie puede separarnos del amor del Señor, no debemos dejar que el temor o aquel que quiera amedrentarnos conturbe, confunda nuestros corazones, o que el temor tienda lazo en nuestras vidas. Cuando no ves que tu tribulación termina, cuando no ves que tu problema se acaba, cuando no ves que tu enfermedad no es sanada,
No dejes que eso tienda lazo en tu vida, ni conturbe ni confunda. ¿Sí? Antes de que viniera el coronavirus, mucha gente tenía una postura, unos creían que no existía, otros creían que sí. Fue avanzando y la gente fue muriendo. Llegaron las vacunas, unos no creen en las vacunas, otros sí, y hay dos posturas. Y así se va yendo, dos posturas siempre, los incrédulos y los creyentes. Y es algo triste, ¿sí? Pero si tú crees que Dios te ha dicho, no, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No dejes que el temor, que el miedo, tienda lazo en tu vida. ¿Sí? No dejes que el miedo te controle. ¿Sí? ¿Qué es turbarse? ¿Qué significa turbarse? Significa de aquellas mentes de los atemorizados o perplejos. ¿Sí? Quiere decir también que aquellas personas que viven agitadas, desesperadas, se sienten alborotadas por cualquier situación, son conmovidas, se inquietan, se perturban, ¿sí? Y es cuando la persona llega a caer en una confusión, sin saber qué hacer ni qué decir. Esto es lo que hace cuando las personas que te quieren amedrentar con las noticias, en el internet, alguna persona que te diga algo, alguna amenaza, te amedrenta, te conturbas y no sabes qué hacer. Pero si tú tomas la promesa de Dios que nadie podrá hacerte daño si sigues el bien, no tienes por qué amedrentarte. No tienes por qué conturbarte. No debes dejar que el temor, el miedo, la duda, la desesperación controle tu mente. ¿Sí? Y muchas de las veces la gente está siendo controlada por eso. ¿Sí? Se sienten desesperados, en el hoyo cenagoso, ¿sí? En un hoyo profundo, ¿sí? Y eso los controla. Muchos viven resentidos, amargados, viven sufriendo las consecuencias de sus pecados, viven una vida completamente en desesperación, una vida sin esperanza. ¿Qué sucede? Que todo ese tipo de emociones en los corazones los lleva a desmayar y a quedar postrados en el camino. Pero Dios ha dicho, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Sí? Mas si también alguna cosa sufrís por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Sí? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer como cristiano, como peregrino en este mundo? En primer lugar, debo de creer la palabra de Dios, tomarme de sus promesas. En un mundo donde hay oscuridad, donde no hay esperanza, como creyente, como peregrino, debo de creer la palabra de Dios. Debo de confiar en sus promesas, en un mundo donde no hay esperanza. Y aquí su promesa es, nadie puede hacerte daño. Lo dice su palabra, son palabras de Dios. Y habrá una recompensa, eres bienaventurado. Ahora, la pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Lo atesoras en tu corazón? Por más difícil que se vea tu situación, ¿tú lo crees? Esa es la grande pregunta. ¿Realmente yo lo creo? ¿O solamente lo leo, pero no asimilo lo que Dios está tratando de decirme? Aquel padre desesperado por la vida de su hijo, cuando el demonio lo echaba al fuego y lo echaba al agua, y
lo trajeron a sus discípulos y no lo pudieron echar fuera a ese demonio, Cristo dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿sí? ¿Hasta cuándo he de soportaros? ¿Sí? Se entiende que le habían hecho una brujería o algo ahí a ese joven, ¿verdad? Y el padre dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Como que creo, Señor, y no creo, pero al ver las cosas dejo de creer, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y muchas de las veces así estamos. Mientras todo nos va bien, todo marcha bien, no tenemos ningún problema, estamos creyendo, estamos confiando y Dios está conmigo. Pero nada más entramos en un problema y en una tribulación, nos amedrentamos y empezamos a decir: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué no termina esta situación? No, es todo lo contrario. Todo lo contrario. En una ocasión un niño estaba a punto del llanto y desesperado porque estaba jugando con su barquito en un estanque. Y el barquito, por ponerlo en el estanque, empezó a alejarse y empezó a alejarse y alejarse y alejarse. Y el niño decía: papá, mi barquito. ¿Sí? Se alejó a manera que ya no pudo alcanzar al barquito, porque si se subía el niño se podía ir al estanque y podía ahogarse. Y en eso corrió a ver a su padre y le dijo: papá, mi barquito se fue a medio del estanque y ya no lo puedo tomar. Y en eso el papá trae un puñado de piedras y empieza a aventarle piedras al estanque por al lado del barquito. Y el barquito se hacía así, y las olas del estanque empezaban a moverse. Y el niño decía: no, papá, no, lo vas a hundir. Y el papá sabio le decía: no, hijo, no se va a hundir. Y le aventaba piedras y mientras más le aventaba piedras, las olas más se movían y el barquito poco a poquito iba acercándose a la orilla. Y llegó un punto en donde el niño pudo alcanzarlo. Hijo, las olas y las piedras que aventé alrededor del barquito, hijo, así sucede con nosotros cuando estamos en problemas. Muchas de las veces Dios avienta piedras a nuestro alrededor, pensando que en determinado momento Él está lejos de nosotros, pero no, eso sirve para acercarnos a Él. Y eso es lo que debemos hacer, hermano. Cuando estás en problemas, cuando estás en tribulaciones, cuando estás atravesando algo difícil en tu vida, debes de acercarte a Dios en vez de alejarte. Porque nadie puede hacerte daño. Nadie. Yo debo de creer la palabra de Dios, tomarme de sus promesas y seguir el bien. Eso es lo que debo de hacer. Aún Dios, en medio de esas situaciones de la turbación, Dios guarda y ha prometido guardar nuestras mentes y corazón. Muchas de las veces la mente está por un lado y el corazón y las emociones están por otro. Y ambos, uno agarra la derecha y otro agarra la izquierda. ¿Sí? A veces estamos desconectados, tanto mentalmente como emocionalmente. Y la voluntad va por otro lado. Cuando es diferente, debe de ser la mente y el corazón y la voluntad deben estar sometidas a la doctrina a la cual fuimos entregados. Porque siento que Dios no está conmigo, ¿sí? Ya pienso que Dios me abandonó. Pero no es así. A ver, ¿estás obedeciendo? ¿Estás sirviendo? ¿Te estás guardando en santidad? Aunque no sientas, yo sé que estoy en Dios porque guardo sus mandamientos. Independientemente de que sienta lo contrario. Entonces tú debes de creer la palabra de Dios y tomarte de ella. La condición es hacer el bien, confiar y perseverar. Isaías 26:3. Tú, el Señor, el Dios Todopoderoso, guardarás en completa paz, en una paz perfecta, en una paz que no le falta. No una paz a medias, no, una paz completa. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento, aquella persona que persevera en el temor del Señor. Aquella persona que piensa en hacer el bien.
aquella persona que busca a Dios, aquella persona que busca agradarle, aquella persona que busca obedecerle, aquella persona que vive en santidad. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Porque ha confiado en el Señor. Señor, yo voy a perseverar, Dios, a pesar de lo que yo vea. ¿Por qué? Tu palabra me dice que los argumentos y las ideas que el diablo quiere venir a ponerme en mi mente, o las circunstancias en las cuales yo estoy viviendo y me está tornando un panorama completamente diferente, Señor, yo voy a perseverar en mi pensamiento que tú me guardarás en completa paz, aunque yo vea algo diferente. Porque no me guío por vista, sino por fe. ¿Sí? Y dice la Escritura, porque en ti he confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. O sea, los que dicen esta palabra, confiad en Jehová perpetuamente, tú puedas decir, yo confío en Jehová perpetuamente. ¿Qué quiere decir? Eternamente, para siempre. Voy a confiar en Dios. ¿Por qué debemos de confiar en Él eternamente y para siempre? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los siglos. Cuando los enemigos de David vinieron y asitiaron el campamento donde estaban y se llevaron a las mujeres, a los niños y el motín, todo el pueblo de sus soldados se le quiso venir encima a David a matarlo y apedrearlo. Pero dice la palabra en ese momento algo muy importante, pero David se fortalecía en Jehová su Dios. Jehová es la fortaleza, es el que te da fuerzas cuando tú no puedes hacer las cosas. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en Él, e ir a Él y creer su palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién es aquel que te puede hacer daño? Si vosotros seguís el bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer la palabra y tomarte de sus promesas. Hermanos, a veces las promesas de Dios no nos son tan saludables o no las creemos y confiamos en ellas cuando todo nos va bien, hermanos. Cuando todo marcha bien, cuando no nos ha pasado nada, cuando tenemos éxito, cuando estamos siendo prosperados, cuando mi familia ha prosperado y todo está bien, todo está perfecto. ¿Sí? Ahí nos es más fácil creer las promesas. Pero cuando de repente viene un quiebre en nuestras vidas, es ahí donde debemos de tomarnos de las promesas. Dios lo ha prometido. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. En vez de no permitir que el miedo, la turbación, ¿sí?, nos tienda lazo. El estar turbado, amedrentado, con miedos, con dudas, nos llevará a la desesperación. Tú te puedes dar cuenta, a lo mejor en ciertas circunstancias en tu vida, te has sentido desesperado, ¿sí? Te has sentido ansioso, con dudas, preguntándole tal vez a Dios, Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? No sé, ¿sí? ¿Qué es lo contrario que debemos hacer? Ya hemos visto que te debes de creer la palabra de Dios y tomar sus promesas. ¿Qué es lo contrario que debemos hacer? Aparte de confiar en sus promesas, ¿sí? El versículo 15 nos da la respuesta. ¿Sí? Imagínense a los cristianos de aquel entonces siendo perseguidos. Y Pedro les dice de la siguiente manera, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? No te amedrentes, no te turbes, no dejes que eso tienda lazo en tu vida si tú estás siguiendo el bien, sino por el contrario, santifica a Dios el Señor en tu corazón. Porque si tú no santificas a Dios el Señor en tu corazón, alguien más va a estar ocupando el lugar de Dios en tu corazón.
a alguien más. ¿Sí? Y eso es bien importante. Algo que a lo mejor tú le estás dedicando tu tiempo. Algo a lo mejor que tú estás confiando en ello. Algo a lo mejor que tú estás apreciando más que a Dios. Algo que a lo mejor tú estás honrando más que al Señor. Si tú no estás santificando al Señor tu Dios en tu corazón, hay algo más en Él. ¿Cómo se puede expresar? Por medio de la boca. Por medio de lo que expresas. Eso es lo que está en tu corazón. ¿Sí? Por eso la gente a veces vive amedrentada, turbada, confundida. En primer lugar, pues porque no está Dios en sus corazones. En segundo, los cristianos no santifican a Dios, al Señor, en su corazón. Emplean mucho tiempo en otras cosas que aparta al Señor del corazón. Jesús lo dijo bien claro: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tú te pones a hacer una lista de qué cosas, ¿sí?, son el tesoro en tu corazón, tú te vas a dar cuenta. Oh, yo estoy amando más esto que a Dios. ¿Sí? Y es algo terrible. Si no quieres vivir con miedos, con dudas, amedrentado, y por el contrario quieres tener una vida en paz, perseverar en Dios, santifica a Dios, el Señor, en tu corazón. ¿Qué significa santificar al Señor, tu Dios, en tu corazón? Lo cual me ayudará a vencer mis temores, mis miedos, mis ansiedades, mis dudas, mis dolores, mis heridas aquí en el alma. ¿Sí? ¿Qué significa? Un significado que se puede entender según la Biblia es que lo primordial en la vida del creyente, ¿sí?, y también obviamente si vive una vida consagrada a Dios y una vida de oración, ¿sí?, en esa vida de oración, el nombre de Dios debe de ser santificado. ¿Sí? Es de suma importancia que Dios sea santificado, o sea, reverenciado, honrado, glorificado y exaltado en nuestros corazones. Y desde ellos, alabar su nombre. Alabar su nombre. ¿Sí? Si tú estás santificando a Dios en tu corazón, tú le vas a estar honrando a Él. Le vas a estar dando la reverencia que Él se merece. No solamente aquí, también en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Y lo que hagas, estás buscando que el nombre de Dios sea glorificado. Glorificado. ¿Sí? No estás buscando tu gloria, estás buscando la gloria de Dios en todos los aspectos de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Aún Cristo lo mencionó, aún en la vida de oración. Empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Aún debemos de orar de tal manera que el Espíritu nos ayude a orar para que el nombre de Dios sea glorificado y que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque muchas de las veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos nuestra voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y eso es algo que no está bien. Debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, para que de esa manera el nombre de Dios sea santificado en nuestros corazones. ¿Sí? Que sea exaltado, honrado. ¿Sí? En mi servicio a Dios debo de buscar su gloria, debo de hacer las cosas bien para Él. ¿Sí? Si yo sé que debo de estar aquí temprano, a una hora, para prepararme, para orar, para que todo esté listo, estar atento a alguna necesidad, ¿sí? Tener el sonido bien definido,
tener los demás servicios bien definidos. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi corazón a Dios y estoy buscando su gloria, su honra. Pero siempre la gente está acostumbrada a una vida indisciplinada y siempre viene rayando siempre. ¿Sí? Llegan tarde, ¿sí? Siempre andan haciendo los servicios apurándose todo el tiempo. ¿Ustedes creen que eso da la gloria a Dios? ¿Ustedes creen que eso glorifica a Dios? ¿Verdad que no? No. Tú debes de venir preparado desde tu corazón, desde tu casa. Levantarte a una hora. ¿Cómo podemos perder el tiempo? A lo mejor en la madrugada o hasta estas horas de la noche, quizá en el teléfono o viendo películas. ¿Cómo podemos perder el tiempo en otras cosas? Dándole el tiempo correcto y adecuado a esas cosas, pero no nos podemos levantar temprano para estar aquí y servir a Dios y que Él sea glorificado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién está ocupando nuestro corazón? Las cosas del mundo o nosotros mismos, menos Dios. ¿Sí? Menos Dios. Entonces, en la vida del creyente, santificar al Señor en su corazón significa que su nombre sea reverenciado, honrado, glorificado, exaltado en el corazón. ¿Sí? David lo dice de la siguiente manera, y en el contexto de este Salmo 34, David estaba padeciendo persecución, estaba en la cueva de Adulam. Había sido perseguido por los filisteos y Saúl lo quería matar. ¿Sí? Dice el versículo 1, bendeciré, exaltaré a Jehová, ¿en qué? En todo tiempo, dice. En todo tiempo, dice. Fíjate, su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo en mi boca. Cuando tú tienes una relación personal con Dios y tienes una relación muy bonita con Dios, de repente te vienen cantos y de repente te acuerdas de una alabanza y de repente te cuentas un canto que el Espíritu quiere ministrarte. ¿Sabes qué debes de hacer en ese momento? Cántalo, alábalo, alaba a Dios, honra su nombre. Si el Espíritu lo pone en ese momento, es porque el Espíritu te está llevando a honrar a Dios. ¿Sí? Y la Biblia, el rey David, en ese momento que estaba siendo perseguido y estaba en un tiempo muy difícil, decía que él de continuo había alabanza en su boca. Había alabanza en su boca. Dice que su alma no se gloriaba en otras cosas. Tenía ejército, tenía poder, tenía todas las mujeres que quería David. Tenía riquezas, pero ahí no se gloriaba, ahí no estaba contento, ahí no buscaba él la satisfacción de su alma. No, él se gloriaba, dice, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Cómo podemos entender esto? Que él siempre estaba dispuesto a bendecir y hacer el bien. Siempre, siempre, en Jehová se gloriará mi alma. Él obedecía de corazón a Dios. Fíjate, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán, dice. ¿Sí? ¿Qué era lo que escuchaban los presos en la cárcel donde estaba Pablo y Silas? ¿Qué era lo que escuchaban? Himnos a Dios, cantaban a Dios, glorificaban a Dios. ¿Sí? ¿Qué sucedió con el carcelero? Dios lo salvó. Trajo alegría a la vida de ese hombre. Lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos, dice, aún a su nombre. Dice. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Como te decía, Jesús lo enseñó así en Mateo 6:9. Dice, vosotros pues oraréis así, dice. Padre nuestro que estás en los cielos,
Obviamente, si seguimos el bien y nos comportamos como hijos, vamos a llamarle a Dios Padre. Ahorita cantábamos un canto que decía que por el Espíritu que nos ha dado, sí, podemos llamarle Padre. Podemos alabarle al Padre Celestial. Dice que estás en los cielos, me hace ver mi condición. ¿Dónde estoy yo parado? Él está en los cielos, en su trono, yo estoy en la tierra. ¿Sí? Dice, santificado, Señor, honrado sea tu nombre. Que esto que yo hago en mi escuela, en mi trabajo, con algún instrumento, con algún servicio, en cualquier área de mi vida, Señor, tu nombre sea honrado y santificado, Señor. Tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad y no la mía, tu voluntad. ¿Sí? Como en el cielo se hace tu voluntad, así también en la tierra. Siempre ha habido pestes durante toda la historia de la humanidad. Cristo lo profetizó también. ¿Es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. ¿Sí? Obviamente hay males naturales y males morales. De los males naturales no somos responsables, pero de los males morales sí. Y de esos vamos a dar cuentas. Pero que se haga la voluntad de Dios. Entonces, en el andar del creyente, santificar el nombre de Dios significa estar intensamente interesado en el honor y la reputación del nombre de Dios. Se debe de estar intensamente interesado. ¿Sí? Señor, si esta persecución, Señor, que está llevando a cabo en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Señor, es para tu gloria y para que la gente crea en tu evangelio, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. Pero a veces no queremos decir eso, ¿verdad? Si estas muertes, Señor, están siendo para tu gloria, para que tu nombre sea conocido, Señor, hágase tu voluntad. Tu reputación es primero, Señor. Juan dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Qué sucedió con Juan? Le dijo a uno de los hombres importantes de aquel entonces, no te es lícito la mujer que tú tienes, estás en adulterio. Por eso lo apresaron, lo metieron a la cárcel, ¿sí? Y en ese momento Juan el Bautista, que era un hombre lleno del Espíritu, se turbó y dijo, ¿ha de ser este el Mesías que ha de venir al mundo? Y mandó mensajeros a Jesús. Empezó a luchar con la duda. Si él, siendo un hombre lleno del Espíritu, empezó a luchar con la duda, empezó a tambalearse, imagínense nosotros. Pero Cristo lo llevó a la palabra, como te decía en un principio. Los ojos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, ¿sí? Y los demonios son expulsados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Sí, Señor, tú eres el Mesías. Yo me acuerdo que leí eso en la Biblia. En Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, que los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo saltará. Tú eres el Mesías, Señor. Se debe de estar intensamente interesado en el honor y la reputación del nombre de Dios. También el nombre de su iglesia, también el nombre de su evangelio, el nombre de su reino, ¿sí? Porque son santos. Santos. ¿Sí? La reverencia y el honor a Dios lo da su pueblo, porque Él ya es santo. Pero para que el incrédulo crea que hay un Dios santo, su iglesia debe de vivir en santidad. Debe de venir con esa expectativa de honrar a Dios. Si la iglesia no hace eso, el carácter y el nombre de Dios, sí, será deshonrado, será vituperado. Y es un pecado grave y espantoso que expone el nombre de Dios
a vergüenza pública. A vergüenza pública. Entonces, santificar al Señor, nuestro Dios, en nuestro corazón es estar intensamente interesado en el honor y la reputación de Dios. Buscar que Él sea reverenciado, que Él sea honrado, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Por tanto, no os conturbéis ni os amedrentéis por temor de ellos, sino por el contrario, sigue bendiciendo el nombre de Dios, sigue exaltando su nombre, sigue honrando su nombre, sigue bendiciendo su nombre, sigue sirviéndole para que Él sea glorificado. No te amedrentes si tú sigues el bien. Para poder santificar el nombre de Dios en nuestros corazones, obviamente debemos de tener un corazón regenerado, un nuevo corazón. Y posteriormente salta de ese corazón la gratitud y estar dispuestos a hacer y seguir el bien. Porque una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede ver esto como algo maravilloso. Le es algo tedioso. Le es algo aburrido, ¿sí? Le es algo como pensamientos de que, otra vez, ¿sí? Es que yo no quiero, tengo pena. No, sino por el contrario, en su corazón hay agradecimiento, por eso quiere honrar a Dios, quiere servir a Dios con sus talentos, con sus dones, con sus habilidades, con lo que Él ha aprendido, quiere servir a Dios, honrarlo a Él. Debe de haber un corazón regenerado, un corazón nuevo y dispuesto a hacer y seguir el bien. Y si no lo hay, pues solamente serán actos externos, que ese corazón no se interesará en la honra de Dios, solamente se interesará que le den la gloria a Él, o que le digan, mira cómo predica, mira cómo sirve, hermano, estuvo bien buena la predicación, mira, tocas bien. Y la gloria se la lleva a Él, y no Dios. Y no es así. La gloria se la debe llevar Dios. Pero por eso debe de haber un corazón regenerado, un corazón nuevo. ¿Sí? El apóstol Pedro lo describe de la siguiente manera. 1 Pedro 1:14, dice la Escritura: como hijos obedientes, obediencia. Llama la atención, hijos. ¿Quiénes son los hijos? ¿A quién se refiere estos hijos? Obviamente a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son obedientes. Los hijos del diablo obedecen al diablo. Pero los hijos de Dios, como hijos obedientes, dice, no os conforméis, no se adapten o ya no vivan en los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ya no vivan en esos deseos. En los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, ya no te adaptes a esos deseos. Sino como hijo obediente, como aquel que te llamó es santo, Dios llama a una vida en santidad, como aquel que te llamó es santo, tú también, vosotros también, deben ser santos, consagrados, apartados del mundo, vivir para Dios en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Esto habla de un corazón regenerado, de un corazón obediente. Aquella persona que se ha arrepentido, ha dejado sus pecados, ha creído en Jesús, esa persona confía, pero la misma confianza que tiene a Dios lo lleva a obedecer. ¿Sí? No puede haber confianza separada de la obediencia. No existe eso. Siempre van de la mano. Tú le puedes preguntar a mucha gente, si te vas caminando en el peatonal, y le puedes preguntar, oiga, Señor, ¿usted confía en Dios? Sí, yo confío mucho en Dios. Pero si tú le preguntas, ¿le obedece? No, es que es muy difícil guardar los mandamientos, es que nadie es perfecto y no puede ser eso. ¿Sí? La persona que confía en Dios obedece su palabra. ¿Sí? Y aquí el apóstol Pedro exhorta a los expatriados a que sean santos, consagrados,
dedicados enteramente a Dios. ¿Sí? Que no dejen que los deseos que antes tenían, estando en el mundo, tú los satisfacías sin ningún impedimento. Se te venía un deseo carnal y ibas y lo complacías. ¿Sí? Te deseabas tener una novia, ibas, la buscabas y hacías lo que querías. Ibas a ver a la mujer ajena, estando casado, y igual. O te sentabas a ver tele, perdiendo el tiempo ahí toda la tarde, toda la noche, deseos de la carne, o se antojaba, te deseabas una cerveza y te la tomabas. No, pecabas con libertad, nadie te estorbaba. Pero el apóstol Pedro dice, ya no te adaptes a esos deseos. ¿Por qué? Has sido llamado a una vida en santidad, a una vida de obediencia. En toda tu manera de vivir. ¿Por qué? Recuerda esto, escrito está, sed santos, apartados del pecado, del mundo, porque dice Dios, yo soy santo. Yo soy santo, dice el Señor. Yo, Jehová, soy santo. ¿Sí? Debe de haber una vida de obediencia, un corazón regenerado, aquellas personas que santifican a Dios en su corazón. Esa santificación en el corazón no permitirá que la duda, el miedo, el estar amedrentados venga a tender lazo. ¿Cómo lo podemos entender? Santificar a Dios en nuestro corazón. Pedro hace un llamado a la consagración interior, a la reverencia interior, a la entrega a Dios como nuestro Señor. Mucha gente quiere que Cristo sea su Salvador, pero no quiere que sea su Señor. Quiere que le salve y le ayude en cualquier circunstancia, pero la persona no quiere someterse al señorío de Cristo. No quiere que sea su amo. ¿Sí? Señor, del griego Kyrios, que significa amo. ¿Sí? ¿Puede ser Jesús tu Salvador sin ser tu Señor? No se puede. No se puede. Primeramente dice la Escritura que Dios le ha hecho Señor y luego Cristo, el escogido, el Mesías, el Salvador de Israel, del mundo. Por eso manda a todos hombres en todo lugar que se arrepientan, obedecer, señorío de Cristo, ¿sí? Y creed en el Evangelio. Un mandamiento también, cree en el Evangelio. Cree que Cristo pagó el precio en la cruz por los pecados y tendrás el perdón de pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, el cual te va a capacitar para que tú puedas obedecer a Dios, puedas caminar con Dios, puedas tener esa esperanza de que nadie podrá hacerte daño, nadie, ¿sí? Pedro llama a la reverencia interior, ¿sí? Pedro anima a que no te dejes que el temor se apodere de tu corazón, sino por el contrario, tener un corazón dispuesto a la consagración, a la obediencia, ¿sí? Que siempre haya un corazón dispuesto a defender la causa del Evangelio, la causa del reino de Dios, ¿sí? Y explicarle a aquellas personas que lo demanden, ¿sí? Lo cual se requiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios, sus promesas, conozcamos realmente quién verdaderamente es Dios, ¿sí? Como veíamos, David alababa a Dios, buscaba santificar el nombre de Dios. También significa alabar a Dios, adorar a Dios. También significa santificar en tu corazón, darle la adoración y la gloria a Dios, como lo hacemos ahorita en la alabanza. Como creyentes debemos de alabarlo, adorarlo, exaltarlo por lo que Él es. Estamos santificando a Dios en nuestro corazón. Obviamente debes de venir preparado, debes de llegar temprano, debes de venir sin contienda en tu corazón, debes de venir sin pleitos, ni resentimientos, debes de venir con una visión celestial.
Porque muchas de las veces mucha gente viene, me estoy refiriendo a los hermanos o a la iglesia, viene con contiendas, viene con problemas, viene con no ha perdonado, viene con situaciones que no ha arreglado, y en vez de serle de bendición la reunión, no les es de edificación. ¿Por qué? Porque está viendo a su esposo y ahí cómo alaba y ella está bien ahí resentida. O allá está viendo al hermano y no ha arreglado las cosas con él. Y ¿cómo puede alabar a Dios ahí? O sea, eso no está bien. No habla de un corazón dispuesto. ¿Sí? Entonces, debemos de apartarnos del pecado, del mundo, de las conductas pecaminosas, de las contaminaciones de la carne y del espíritu para perfeccionar la santidad en el temor del Señor. ¿Sí? Y debemos consagrarnos por entero a Dios. ¿Sí? Yo me voy a guardar de mi maldad para servir a Dios. Mañana domingo es un día muy especial. Todos los días son especiales, pero el domingo nos reunimos a alabar a Dios. Yo me voy a preparar. Me voy a preparar. Me voy a consagrar a Dios. No voy a dejar que nada estorbe o nada me impida y me saque de la alabanza que yo le voy a dar a mi Dios, o de lo que Él en determinado momento me va a hablar. Debo de consagrarme a Dios. Sino santificad al Señor tu Dios en vuestros corazones, para que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Oye, ¿por qué tienes esa esperanza? Es que mira, Dios ha prometido que si yo me aparto del mal y guardo mi lengua del mal, y mis labios no hablan engaño, me aparto del mal y busco el bien, busco la paz y la sigo, hay una promesa. Los oídos del Señor están atentos a mis oraciones. Pero aquellos que no se apartan del mal, no se apartan del pecado, la ira del Señor está contra de ellos. Y si yo me he apartado del mal y he creído en Jesús y Dios me ha dado su Espíritu, dice la Escritura, ¿quién es aquel que me podrá hacer daño si yo sigo el bien? Ahora, si yo en esta vida padezco por causa de vivir una vida sirviendo a Dios, la Biblia me dice a mí, bienaventurados sois. ¿Y a poco esa es tu esperanza? Sí, porque mejor es que padezca haciendo el bien que haciendo el mal. ¿Tú cómo está tu vida? ¿Por qué estás padeciendo? Es que yo he vivido así, mira, me divorcié y mis hijos ya están grandes, no ven por mí, no tengo trabajo. Estás padeciendo por causa del mal. Pero tengo una esperanza que también te la puedo compartir a ti. El Evangelio de la salvación. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. De esta manera santificamos al Señor en el corazón, consagrándonos, viviendo en santidad, alabando su nombre, dándole adoración a aquel que es santo. 3 veces santo. 3 veces santo. Jehová le pide algo a un rey a veces inusual, que pareciera que nosotros nos quedamos así y dijimos, Señor, ¿cómo me estás pidiendo esto? Segunda de Crónicas 21 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti, hermano, contra ti, hermana, contra la iglesia, viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi.
Somos hombres débiles, hermano. Josafat era el rey de Judá. Y dice, entonces él, ¿quién? Josafat, tuvo temor. Tuvo temor. ¿Sí? Y Josafat humilló su rostro para consultar a los adivinos. ¿Verdad que no? Para ir al consejo de allá de los... ¿Verdad que no? Para ir al dinero, a la cuenta bancaria. ¿Verdad que no? ¿A quién consultó, hermanos? A Jehová. Humilló su rostro, dice. El temor se está apoderando de mí, oh Jehová. Pero mira, yo vengo a consultarte a ti para que este temor no me amedrente y tienda lazo en mi vida. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. No solamente se humilló, no solamente consultó a Dios, sino también hizo que su casa y toda Judá obedeciera la soberanía de un rey. Y aunque era el rey, lo invadió el temor. ¿Cuánto más a nosotros? Él tenía un ejército, tenía gente de a caballo, él podría estar guardado en el palacio y sus hombres podrían haber peleado por él. No tenía por qué temer. Pero más sin embargo, cuando escuchó que venía contra él gran multitud, tuvo temor. Tuvo temor. La multitud del coronavirus. Hemos temido, hermanos. ¿Sí? Mucha gente, muchos cristianos han temido. Y es verdad, seamos sinceros. Pero ¿a quién debemos de consultar, hermanos? ¿Delante de quién nos debemos de humillar? De Jehová de los ejércitos. ¿Quién era Josafat? Era el rey de Judá. ¿Sí? Su reinado tuvo lugar después de la división de los dos reinos, de Israel en el norte y de Judá al sur. ¿Sí? Aunque no fue un rey perfecto, ¿sí? Un ejemplo de ello fue que se puso en acuerdo con Acab, con el malvado Acab, y eso desagradó a Jehová. Fue un buen rey que hizo reformas militares, políticas, judiciales y derribó los altares de los ídolos, puso el establecimiento de las leyes de Jehová en Judá, reforzó, ¿sí?, las fortificaciones, puso jueces en diferentes ciudades y se preocupó intensamente para que el pueblo buscara la justicia y la rectitud. Y también mandó a que los príncipes predicaran la palabra y enseñaran la palabra de Jehová a los pueblos. ¿Sí? La historia cuenta que Josafat buscaba a Dios como lo hacía David y andaba en sus mandamientos. O sea, no era cualquier rey, era un rey que temía a Dios. Y ante ese rey, lo que caracterizaba en aquellas épocas es que las guerras por las conquistas de los reinos o por las conquistas de las provincias, había guerras. Y se levantó Moab y se levantó Amón y se levantaron algunos de los amonitas contra Josafat. Y venían para destruirlo, hermanos. El enemigo de nuestras almas, el tentador, el engañador, el acusador, se levanta con todo, hermanos, contra nosotros, con todo. ¿Sí? Ciertamente nos da temor. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Jehová, consultar a Jehová, humillarnos en medio de la prueba. Pero fíjense cómo Josafat, este rey de Dios, ¿sí?, hace a un lado el temor al consultar a Dios y se acuerda de quién es Dios. Una de las características importantes en medio
de la turba, en medio de los problemas, es que te acuerdes quién es Dios y qué ha hecho por tu vida tiempo atrás. Por eso Jehová le recordaba al pueblo de Israel: con mano fuerte te saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, que con mano fuerte te saqué de la esclavitud. Yo, que con grandes prodigios y hazañas te llevé por el desierto. Te puse una nube, de noche te alumbraba con el fuego. Yo, Jehová, que abrí los mares, el mar rojo. Y Jehová le recordaba eso a su pueblo. ¿Sí? Yo que te libré de aquella situación en la que tal vez tú no te diste cuenta. Yo que te proveí tal cosa. Yo que te he guardado en medio de una pandemia tan terrible. Yo Jehová, yo, Jesús. Josafat se acuerda de la grandeza de Dios. Segunda de Crónicas 25 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Quién eran los padres? ¿Quién eran los patriarcas mejor conocidos? Abraham, Isaac y Jacob. Dios de nuestros padres. Esta misma enseñanza la dijo Jesús. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Jehová, Dios de nuestros padres. Pablo le dice a Timoteo: acordándome de tus lágrimas, teniendo en mi memoria la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Dios de nuestros padres. ¿Sí? Tus hijos, hermano, puedan ver el Dios de sus padres. Puedas transmitir como padre esa fe a tus hijos en el Dios en quien tú crees. En el Dios en quien tú crees. Pero si tú no tienes un corazón dispuesto a santificar a Dios en tu corazón, tú no vas a poder transmitirle a tus hijos a ese Dios en quien tú crees. No vas a poder. Si todo el tiempo vives perdiendo el tiempo, si todo el tiempo vives resentido, si todo el tiempo vives amargado, si todo el tiempo vives quejándote, si todo el tiempo vives echándole la culpa a Dios, si todo el tiempo vives a prisa todo el tiempo sirviendo mediocremente a Dios, no le vas a poder transmitir eso en el Dios de tus padres a tus hijos. No podrás. ¿Sabes qué van a aprender tus hijos de ti? Eso mismo. Siempre a las prisas, todo el tiempo a las prisas. No, Josafat dijo: Dios de nuestros padres, Dios grande, un Dios verdadero, un Dios poderoso. Dice: ¿no eres tú Dios en los cielos? Imagínate, ¿qué posición le da a Dios? Le está exaltando, le está honrando. ¿No eres tú Dios en los cielos? Y dice, y no solamente Dios en los cielos, sino también en la tierra. Dice, tú, Señor, que eres soberano, tienes dominio, tienes poder. Señor, tienes ese señorío sobre todos los reinos. ¿Sí? ¿En qué Dios creía Josafat? ¿Sí? No está en tu mano, Señor. Esa mano que sacó a tu pueblo de la esclavitud de Egipto. No está en tu mano, Señor, tal fuerza
y poder, que mandaste 10 plagas a Egipto, Señor, y les pagaste conforme a sus obras, y con tu mano poderosa abriste el mar rojo. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay, Señor, quien te resista? ¿A qué Dios se estaba refiriendo Josafat? ¿A qué Dios? No se estaba refiriendo a Ra, ni a Moloc, ¿sí? Ni al Dios del sol, ni del viento. Se estaba refiriendo al Dios de dioses, Señor de señores, que tiene dominio sobre todos los reinos y que en su mano está tal fuerza y poder que no hay quien le resista. No hay quien le resista. ¿Sí? Dice Jesús a los fariseos: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, pero no hay quien resista a Dios. Tarde que temprano, su mano fuerte va a quebrar ese corazón endurecido. Tarde que temprano. Toda lengua confesará a Dios, toda rodilla se doblará ante Dios. Exalta el nombre de Dios, Josafat, en medio de esta tribulación, en medio de esta gran multitud que viene a él con poder. Le dice: Dios nuestro, en el versículo 7, mira, en tu mano está tal fuerza, en tu mano está el dominio, que no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Fíjate cómo conocía Josafat la historia del Dios de sus padres. Muy seguramente tenía en su corazón cuando Josué llegó a Jericó a tomar posesión de la tierra prometida. ¿No diste tú, Señor, echaste fuera al amorreo, al jereseo, a todos los moradores, al jebuseo, y diste a tu descendencia? Y dice: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Vemos cómo Josafat exalta el nombre de Dios, santifica el nombre de Dios primero en su vida. ¿Sí? En medio de la gran multitud que viene detrás y en medio de la grande guerra que se va a desatar, Josafat exalta el nombre de Dios, se acuerda de quién es Dios. Y no solamente, ¿sí?, ora para consigo mismo, está delante de la asamblea de todo Jerusalén. Y todo Jerusalén, y en ese momento lo estaban escuchando. ¿Qué habrá dicho la gente que escuchó a Josafat orando así al Dios de sus padres? Ciertamente, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Muchas veces se nos olvida eso, hermanos. ¿Por qué? Porque ponemos la mira en la guerra, en los problemas, en la enfermedad, en lo que no se acaba. Vemos que no se acaba la situación en la que estamos y dejamos de mirar a Dios. Digamos, Dios de nuestros padres, y aún el rey Josafat, exaltando su nombre, toma su nombre para santificarlo, y después de honrar, toma sus promesas, las cuales el Señor había prometido a Salomón, hijo de David, rey de Israel, cuando ascendió al trono. Le dijo las siguientes palabras, 2 Crónicas 29. Es una promesa que Jehová le había dado a Salomón cuando se le apareció, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, aquí entra el coronavirus, hermanos, o pestilencia, o hambre, dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, dice, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
sino santificad al Señor vuestro Dios en tu corazón. En tu corazón. Aquí se tomó de la promesa, Señor, tú dijiste, Señor. Obviamente, ¿quién era Josafat? Obviamente que si tú vives una vida en santidad, una vida siguiendo el bien y haciendo el bien, honrando a Dios, buscando su gloria, haciendo su voluntad, Señor, ahora te toca a ti. Señor, ahora toma tú, Señor, el puesto, porque yo ya no puedo seguir. Ahora tú, Señor. Tu palabra dice, tú nos oirás y salvarás. Tú, Señor, a partir de aquí, Señor, yo ya no puedo. Ayúdame. Dios toma esa petición y la responde. Josafat, aún siendo rey, reconoció su debilidad y el temor delante de Dios, delante del pueblo. Pero fue a su fortaleza, a Jehová de los ejércitos. Versículo 12, le dice, oh Dios nuestro, aquellos que vienen contra nosotros, ¿no los juzgarás tú? ¿No los echarás fuera? Porque mira, Señor, reconocemos que en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Hermano, ¿cuál es la multitud que te está asediando ahorita? ¿La economía? ¿Problemas familiares? ¿Enfermedad? ¿Algún familiar no se ha convertido? ¿Y cada vez que pasan los días tienes más problemas en tu trabajo? ¿No te dan la manutención de tus hijos? ¿Tu familia te hace burla? ¿No tienes para estudiar una carrera? ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué gran multitud viene contra ti? ¿Qué gran multitud te está asediando? No hay fuerza en nosotros, Señor, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti, Señor, a ti. Porque si yo alzara mis ojos a los montes, porque si yo alzara mis ojos a los médicos, porque si yo alzara mis ojos allá al dinero, porque si yo alzara mis ojos a los bienes materiales de esta tierra, si yo alzara mis ojos allá, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? A ti volvemos nuestros ojos. A ti, Señor. Solo a ti. A ti, Dios de nuestros padres. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, exaltando el nombre de Dios, recordando quién era Dios, humillándose delante de Dios. Y Dios envía una respuesta cuando santificamos su nombre en nuestro corazón, cuando estamos deseosos de honrarle a Él y que Él se lleve la gloria. Él contesta, versículo 14, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. ¿De quién era hijo? De aquel que casi sus pies resbalaron, dice, porque tuvo envidia de los arrogantes. Y vino el Espíritu, ¿sí?, de Jehová en medio de la reunión. Vino el Espíritu de Jehová sobre Jaziel. Dios enviando la respuesta y dijo, oíd, Shema, Shema, escuchad atentamente Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis delante de esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ese es el problema de nosotros, hermanos, que nosotros queremos pelear en nuestras fuerzas cuando no tenemos la fuerza necesaria, cuando no tenemos las armas,
Cuando sales a la guerra pero no te pones el casco de la salvación. O cuando sales a la guerra y no llevas presto el calzado de la presto del evangelio. O cuando sales a la guerra con tu espada pero no llevas el escudo. Y así queremos pelear. Así así hacemos propia de nosotros la guerra. Así no, hermano. Así no. Porque no es de nosotros la guerra, sino de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Humillarnos y confiar en Él. Ser obedientes hasta donde podamos. Y dejarle lo demás a Dios. No es de vosotros la guerra. ¿Y quién vino y dio la respuesta? ¿Quién vino y dio la respuesta? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos consuela hoy en la actualidad? El Espíritu Santo. Él. Él es el que nos da la ayuda. Él es el que nos fortalece. Él. Una característica muy importante de lo que hizo Josafat y todo el pueblo, santificó el nombre de Jehová en medio de las amenazas y del temor. Le alabó, le exaltó. Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Sí? Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. Esto es lo que van a hacer. Salid mañana contra ellos. Obviamente tenían que obedecer, tenían que hacer su parte. Pero ya creían, ya habían santificado a Dios, ya sabían que Dios estaba con ellos. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Es una promesa tan grande, hermanos, que hace que el temor se vaya. Dios siempre está conmigo. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué? Y le adoraron, dice. Y le adoraron. Y adoraron a Jehová, dice. Y levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Oye, Señor, ¿cómo voy a estar alabándote y adorándote en medio de la guerra? ¿Cómo, Señor? Santificad a Dios el Señor en tu corazón. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino por el contrario, santificad a Dios el Señor en tu corazón. Quita todos los estorbos, todos los impedimentos que impidan darle la gloria a Dios. Estaban vestidos de ornamentos sagrados, dice la Escritura, cuando alababan a Dios, cuando honraban a Dios. Y los ornamentos sagrados representan una vida consagrada en santidad. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, confiar en Él, confíen en Él y estaréis seguros. Confiad, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La confianza en Dios, hermanos, trae seguridad. ¿Trae seguridad? ¿Sí? Creed a sus profetas, en aquel entonces había profetas, y seréis prosperados. Los profetas que eran de Dios, pues hablaban de parte de Dios. ¿Sí? Hoy en la actualidad hay muchos que se dicen profetas y hablan según de parte de Dios, pero pues nada más prosperan ellos y no prospera el pueblo, sino debe ser lo contrario. Qué triste es hoy. Pero en ese momento Josafat decía: creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, confíen en Dios. Y ha habido consejo con el pueblo
puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, santificad a Jehová, exaltad a Jehová, engrandecemos aún a Jehová. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Es para siempre. Tenían ornamentos sagrados, hermano. Santidad a Jehová. Santidad. Santifica al Señor tu Dios en tu corazón, hermano. Glorifícale a Él. ¿Qué es lo que hace Dios cuando lo santificamos en nuestros corazones? Nos defiende y pelea por nosotros. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando comenzaron a alabar a Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. Las emboscadas de ellos mismos, cuando comenzaron a entonar los cantos, cuando se habían vestido de ornamentos sagrados, cuando se humillaron y consultaron a Jehová, cuando se acordaron de la grandeza del Dios de sus padres, comenzaron a alabar y entonar alabanza y adoración a Jehová, y Jehová puso emboscadas de ellos contra ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Imagínate qué confusión en ese momento. El Señor estaba peleando por su pueblo. Y si tú ahorita estás en medio de una tribulación, de un problema, de una enfermedad, de una situación, santifica a Dios en tu corazón y dile: Señor, tú irás desde los cielos y salvarás. Yo te dejo a ti, Señor, este problema, porque yo no puedo. Yo te voy a alabar, yo te voy a bendecir, yo te voy a servir. Yo me voy a consagrar a ti, Señor, por entero, y tú hazte cargo de ese problema. Tú, Señor. Tú. Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Quién es el Dios de nuestros padres, hermanos? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién es aquel que debemos de santificar en nuestro corazón? ¿Quién es? ¿Quién es? El que tiene señorío y dominio, el que es Dios en los cielos y en la tierra, el que abrió el mar, el que con mano fuerte saca de la esclavitud. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino por el contrario, santificad al Señor tu Dios en tu corazón. Adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Manténgase siempre con limpia conciencia. Entonces, si la gente habla mal en contra de ustedes, será avergonzada. Se subieron al monte y vieron y yacieron a todos muertos. Las personas que hablan mal de ustedes, los que quieren hacerles daño, los que los avergüenzan, los que quieren decir algo en su contra, será avergonzada al ver la vida recta cuando me santifiquen en sus corazones, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, si así lo quiere, que sufrir
haciendo el mal. Hermano, en estos últimos tiempos, santifica al Señor tu Dios en tu corazón. No os amedrentéis, ni os conturbéis por temor de ellos. ¿Quién es aquel que te podrá hacer daño? Si tú sigues el bien. Si tú sigues el bien. Démosle gracias a Dios, hermanos. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.